Bueno, ya somos bastantes. Bueno, vamos a aprovechar esta hora de trabajo para las dudas, ¿sí? Muy interesante lo que planteaba Hernán. Sí, Hernán, por ese tema de la variable, ¿sí? Voy a recapitular muy rápidamente lo que vimos en la primera reunión, ¿sí? Que como tiene un fragmento de una película, YouTube me hizo un strike por violación de derecho de propiedad. Por haber ocupado fragmento de una película, así que eso lo voy a subir a un Drive. Pero las otras voy a tratar de subirlo a YouTube para que sea más fácil el acceso. Bien, entonces lo que rescatábamos de la primera reunión es que es muy difícil pensar en llegar a verdades y que siempre vamos a estar sujetos a incertidumbre. O sea, cualquier cosa que hagamos siempre va a estar sujeta va a estar sujeto a un error, a un azar. ¿Sí? O sea, es muy difícil que nosotros lleguemos a una conclusión con 100% de validez. Entonces, en este contexto, nosotros vamos a empezar a hacer una parte, esta primera parte, tratar de comprender las lecturas y luego vamos a tratar de hacer alguna captura de datos y análisis de datos. Por eso esta primera parte, las 4 primeras lecturas, que son las más tediosas y que abarca el práctico 1 y 2, son teórico puro. Después ya del 3 ya vamos a hacer práctica. Pero es importante tener estos conceptos muy en claros, ya vamos a ver por qué. Entonces, la reunión de hoy eh, vamos a empezar con definiendo lo que es variable para poder avanzar sobre el cómo identificar variables y cuáles son los criterios de variabilidad o criterios de variación. Entonces, vamos a aprovechar, ¿sí?, de trabajar con esta pizarra, que no pude instalarlo en la clase anterior. Vamos a un rápido repaso de lo que de lo que es el concepto de población, de muestra y de elemento, ¿sí? Cuando hablamos de elemento, ¿sí?, siempre lo tenemos que escribir de manera singular porque estoy viendo a una sola unidad de análisis, algo único dentro de este conjunto, ¿sí? Entonces, por ahí algunos pusieron elemento y lo pusieron en plural, ¿sí? Recuerden siempre escribirlo en singular porque estoy hablando de uno nada más. El concepto más grande que tenemos es población, ¿sí?, que la población hace referencia a una totalidad. Vamos a ver que no siempre es fácil estudiar una totalidad, por sobre todo cuando una totalidad es muy grande, porque requiere de mucho dinero, mucho tiempo, mucho recurso humano. Entonces, lo que se estila es trabajar con un conjunto más pequeño, ¿sí?, con un conjunto más pequeño y en base a las características de este grupo pequeño, tener una noción de qué es lo que pasa con el conjunto grande, ¿sí? Entonces, eso da lugar a la submuestra, que es un subconjunto. Como dijimos que esto es que una población o una muestra puede ser cualquier cosa, de perros, de gatos, de lapiceras, etc., el elemento va a ser o la lapicera, el gato, el perro o la persona, ¿sí? Esto va a variar dependiendo de lo que queramos, de lo que vamos a estudiar, ¿sí?, de lo que nos interesa. Esto me da lugar a lo que se llama parámetros estadísticos o estadígrafo. Fíjense que acá que dice que cuando una estadística, o sea, cuando un número describe a una población, ese número es el número el que recibe el nombre de parámetro. Lo mismo cuando estoy describiendo una muestra, ese número recibe el nombre de estadígrafo. Vamos a dos ejemplos. Voy a suponer y voy a decir que el 80% de los estudiantes inscriptos a probabilidad y estadística han accedido al menos una vez al aula, ¿sí? Entonces, como ese número, esa estadística, está caracterizando o está describiendo a una totalidad,
ese 80% recibe el nombre de parámetro, ¿sí? Porque tuve que agarrar la lista de todos los inscriptos y mirar si accedieron al aula o no, o si están teniendo alguna dificultad. Entonces, este número está representado por una estadística, y esta estadística la obtuve de una totalidad. En este caso, todos mis estudiantes de probabilidad y estadística. Ahora, supongamos que ustedes son muchos y no tuve tiempo, pero sí tomé la mitad de la lista, por ejemplo, para ver si habían accedido o no, y en otro momento completar la otra mitad de la lista. Entonces, supongamos que de esa lista tengo que el 75% ha ingresado al aula al menos una vez, ¿sí? Entonces, como no estoy trabajando con la totalidad, estoy trabajando con la muestra. Entonces, ese 75% que estoy mencionando que ha logrado acceder a la plataforma va a recibir el nombre de estadígrafo, ¿sí? Entonces, este 75% se llama estadígrafo y este 80% se llama parámetro, ¿sí? Recuerda que son estadísticas las que yo clasifico. Por ahora no estamos viendo números, son solamente conceptos, pero ya vamos a ver un poco más de estos números. Entonces va a ser necesario que sepamos, este número es un parámetro, este número es un estadígrafo, este número es resultado de caracterizar o una población o una muestra, ¿sí? Esto lo tienen descrito muy brevemente, por eso quería enfatizar en ese concepto, que muchas veces les pregunto, ¿y este número qué función cumple? Y no saben a qué me estoy haciendo referencia, ¿sí? Entonces piensen, si estoy trabajando con una totalidad, todos los números que describen a esa totalidad reciben el nombre de parámetros. Y si estoy trabajando con una muestra, todos los números que describan esa muestra se van a llamar estadísticos o estadígrafos. Y entonces aquí entramos, bien, entonces a la necesidad de definir lo que es variable. Entonces, habíamos visto que, también retomando lo de la reunión anterior, el hombre busca conocer cosas, tiene curiosidad por tratar de encontrar regularidades, porque al encontrar regularidades puede tomar mejores decisiones. Entonces, al tratar de buscar eso, se va a plantear qué quiere estudiar o de quiénes y qué cosa. La cosa que quiere estudiar van a recibir el nombre de variables. Si bien ustedes tienen una definición de variable un poco formal, que es de Ritchey, vamos a trabajar con esta definición lo más intuitiva posible y vamos a decir que la variable es algo que varía. Entonces, yo tengo una curiosidad, quiero conocer algo. Entonces, en el caso que planteé anteriormente, yo quería saber quiénes habían accedido y quiénes no. Aquí mi elemento va a ser estudiante, con la particularidad que sea un estudiante que esté matriculado a probabilidad y estadística. Entonces, yo la variable la estudio, ¿sí?, sobre el elemento. Entonces, para mí en este caso, mi elemento es estudiante y yo quiero saber algo de ese estudiante. Quiero saber si pudo acceder o no pudo acceder, ¿sí? Ese algo, que en este caso estoy nombrando como pudo o no pudo, lo vamos a tener como dos formas. Me puede interesar conocer algo de este estudiante que se exprese con una cualidad o que se exprese con una cantidad. En este caso, cualidad va a ser si ingresó o no ingresó. Y alguna, por ejemplo, la edad también me puede interesar, que podría ser una cantidad, ¿sí? Entonces, cuando estoy diciendo algo, ¿sí?, estoy refiriéndome a dos cosas, o una cualidad o una cantidad. Y dice que varía, ¿sí? Que varía quiere decir que hay un cambio. Ahora, vamos a la pregunta que planteaba Hernán. ¿Cómo voy a encontrar esos cambios? ¿O en qué momento estoy con cambios? ¿Sí? Para lo cual voy a necesitar de los criterios de variación. Vamos a ver. Vamos a tener este criterio
vamos a tener el criterio de tiempo y vamos a tener el criterio de espacio. Que como menciono en la lectura y vuelvo a aclarar, es un concepto muy amplio, ¿sí? Puede ser un contexto, un lugar, no necesariamente pensemos en lo espacial geográfico, ¿sí? Podemos pensarlo más allá. Esto en función de un solo elemento. Es decir, una sola cosa. Es decir, voy a tomar un elemento y voy a observar algo, ¿sí? Que puede ser una cualidad o puede ser una cantidad, y la voy a observar a lo largo del tiempo o en distintas circunstancias o distintos lugares, distintos espacios geográficos. Vamos a ejemplos. Vamos a suponer que esto es un estudiante, le vamos a poner de nombre Juan, y me interesa saber, ¿sí? Cómo le va en su carrera, ¿sí? Vamos a suponer que es un estudiante de segundo año y yo le voy a hacer preguntas después de mesas de exámenes, ¿sí? Porque no tiene sentido que yo le haga preguntas a fines de marzo y los primeros días de abril, porque no va a haber ninguna mesa examinadora. Seguramente la cantidad de materias que tiene aprobado no va a cambiar, ¿sí? Entonces supongamos que yo le pregunto en marzo, le pregunto en julio y le pregunto en diciembre, ¿sí? Lo que yo le pregunto es cantidad de materias aprobadas. Entonces, a esta cantidad de materias aprobadas, ¿sí? Voy a recoger datos de Juan, ¿sí? Supongamos que Juan en primer año tiene, perdón, este año le pregunto en marzo, le pregunto a Juan cuántas materias tenés aprobadas, me dice que tiene 5 materias. Luego le pregunto en julio y me dice que tiene 6, y luego en diciembre me dice que tiene 8, ¿sí? Fíjense que esta característica, esto que me interesa conocer de Juan, ha sufrido cambios, ¿sí? Y el cambio lo sufrió en función del tiempo. En un momento de tiempo tenía 5, en otro momento 6 y en otro momento 8, ¿sí? Entonces, como está sujeto a cambio, entonces esto va a ser una variable. Y acá siempre vamos a aclarar que del elemento que estoy obteniendo datos, y para que quede más claro. Entonces, la cantidad de materias que tiene aprobado Juan es una variable y varía en función del tiempo. Vamos a otro ejemplo. Vamos a ver, hace mucho tiempo, no sé si recordarán, había un programa en televisión que se llamaba Pulsiones, y que era de un programa donde a través de preguntas y respuestas se podía ganar dinero. Y la particularidad que tenía el programa era que se le conectaba a los participantes una máquina que medía la cantidad de pulsaciones, o sea, cantidad de latidos de corazón por minuto. Entonces, lo que yo quiero analizar, vamos a seguir suponiendo que este es Juan, quiero saber cómo tiene los latidos del corazón Juan durante el juego en el que se disputa mucho dinero y cómo es el latido cuando no está sometido a ese juego, ¿sí? Entonces, vamos a poner de manera abreviada BPM, que así lo tienen las máquinas, que está en inglés beat per minute, que serían los latidos de corazón por minutos, de Juan, ¿sí? De mi elemento. Entonces, miro la máquina durante el periodo en el que está sometido al estrés por estar jugando, y entre 90 y 120 se considera latidos normales, es decir, que no, dentro de todo, dentro del reposo. Vamos a suponer que durante el juego Juan tenía 135 latidos del corazón por minuto.
Y después del juego, cuando ya no estaba sometido a una situación de estrés, vamos a suponer que tenía 95 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, vemos que esto, latidos de corazón por minuto, es una variable porque va a cambiar según el contexto o la situación en la que se encuentre Juan. Si Juan está sometido a estrés, va a tener mayores pulsaciones del corazón, o si no está sometido a estrés, va a disminuir, ¿sí? Fíjense que tiempo y espacio están asociados a un solo elemento. Vamos a ver que es distinto el caso, que es el otro criterio de variación, que tiene que ver con elemento a elemento. Entonces, el otro criterio de variación se llama elemento a elemento, porque yo ya tengo varias personas, al menos dos o más, que están sometidos a mi estudio. Bueno, vamos a suponer que son personas y que dibujo bien, y eh, vamos a preguntarle a estas personas, vamos por algo cualitativo, vamos a preguntarles si les gusta el rock nacional, ¿sí? Yo le voy a preguntar a esta persona y me responde que sí le gusta, que no le gusta y que no le gusta el rock nacional, ¿sí? Fíjense cómo esta cualidad, gusto o preferencia del rock nacional, cambia o está sujeto a cambio. Pero el cambio no se está produciendo por observar a una persona en distintos contextos o circunstancias, sino que está cambiando porque he cambiado de elemento, ¿sí? Observé este elemento y tenía preferencia por la música, por ese tipo de música. Observé al otro elemento, y esa cualidad ha cambiado, ¿sí? Entonces, va a ser una variable. Entonces, el gusto o preferencia por el rock nacional es variable y su criterio de variación es de elemento a elemento. Porque voy a tener personas que sí le gustan y personas que no le gustan. Entonces, esto me da lugar a esta gráfica que ya se las había adelantado, que tiene que ver con esto. Fíjense cómo identifico criterios de variación. Cuando hay un solo elemento que está bajo estudio, las posibilidades de variación son solamente dos, en función del tiempo y en función del lugar o del contexto del espacio, así que lo vamos a tomar como algo muy, muy general. Y el otro criterio de variación es cuando estoy estudiando una muestra o una población, que ahí voy a tener distintos elementos. Entonces va a ser la variación de elemento a elemento. Fíjese que acá dice un elemento, ¿sí? O sea que yo observo uno y veo cómo cambia con el tiempo, cómo cambia alguna cualidad o cantidad en función de distintas circunstancias, de cambios geográficos, etc. ¿Sí? Cuando yo tengo más de un elemento a estudiar, entonces sí voy a utilizar este criterio de variación que es de elemento a elemento. Y esto es un error común y me sorprende porque a veces les doy pequeños textos o artículos de investigación que dicen, por ejemplo, se estudiaron 450 sujetos y le ponen como criterio de variación espacio, ¿sí? Fíjense que vamos a pensar en esa posibilidad cuando estudia un solo elemento o una sola persona, ¿sí? No así cuando estudie más de una, que van a conformar una muestra o una población. Entonces, luego de esta breve explicación de lo que es variable y de lo que es criterio de variabilidad o criterio de variación, le quiero preguntar a Hernán si le queda claro por qué es ese tipo de clasificación para el agua, o aún quedan dudas para ver qué es lo que había planteado al principio sobre la duda del punto de ebullición del agua. No, profe, sí, sí entiendo esto. Perfecto. Que es espacial porque varía según el contexto, varía según la altura. Lo que yo Exactamente. les decía era que el elemento era el punto de ebullición. Muy En- bien. eh, y la altura era la variable. Claro. Eso es lo que entendí yo. Claro, y no era así, sino que yo estoy tratando de ver el agua
esa característica que la puedo medir con un número, su punto de ebullición, la someto a distintas alturas, pero es en función de ese espacio de la distinta altura que varía su comportamiento. ¿Sí? Entonces estoy acá analizando solamente el agua, no estoy analizando más elementos. ¿Sí? Entonces, la altura está cumpliendo esa función de hacerlo variar. Obviamente que la altura varía, pero a mí no me interesa analizar cómo varía. O sea, no tendría sentido estadístico que yo analice para ese caso en particular las distintas alturas. ¿Sí? Porque fíjense que la variable está asociado a algo que yo quiero conocer. Por eso le puse la variable, es algo que varía, pero es algo que a mí me interesa conocer. Como yo la voy a someter al agua a distintas alturas, la altura no la quiero conocer, yo pongo la altura. Entonces la altura no puede ser la variable. Por lo tanto, solamente queda la posibilidad de que sea el punto de ebullición el interés del investigador. Pero me parece muy bien y siempre me es muy grato cuando los estudiantes se dan cuenta ellos mismos, sin antes yo señalarle los errores, porque el aprendizaje, cuando uno mismo supera sus errores, el aprendizaje en general tiende a durar más tiempo, ¿sí? Que alguien le corrija. Por eso es que yo elijo este método de autocorrección, porque la autoevaluación, según los que estudian psicología de aprendizaje, la autocorrección tiende a dejar aprendizajes que duran un poco más en el tiempo que alguien que se lo señale. Así que bueno, esperemos que sea verdad, que ya vimos que es difícil, pero tratemos que sea un comportamiento regular. ¿Okay? Bien, entonces vimos variable y vimos sus criterios de variación. Y vamos acá a algo importante también. Bueno, acá una definición más formal que dice que variable es una cualidad o característica de un elemento o de una unidad de análisis, o también es una cantidad o magnitud. ¿Sí? La magnitud está más asociada cuando tenemos instrumentos de medición, como una balanza, muchas veces habla de magnitud. Pero en definitiva estoy hablando de números. ¿Sí? Entonces acá tengo cualidades y acá tengo números. De un elemento y me dice que tiene al menos dos valores. Entonces esto me da pie a pensar en otros conceptos. Entonces me dice que la variable tiene que tener al menos dos valores. Vamos entonces a definir valores como un conjunto de respuestas posibles. Y vamos a definir datos como un conjunto de respuestas obtenidas. Vamos a ver cómo se diferencia. Vamos a suponer que estoy en un secundario y me interesa conocer qué carrera van a estudiar los alumnos de último año. ¿Sí? Un segundito que estoy admitiendo. Ahí está. Y aquí vamos a tener ¿sí? a otra persona. Y otra persona. Vamos a suponer que yo les pregunto qué carrera quieren estudiar el año siguiente y vamos a suponer que me responde enfermería, enfermería y enfermería. Entonces, aparentemente acá no estoy en la presencia de una variable porque digo, bueno, todos van a estudiar enfermería, o al menos este grupo da la casualidad que todos quieren preferir las ciencias de la salud como futura carrera profesional a ejercer. Pero fíjense que lo que dice es que la variable está en función de los valores. Entonces está en función de lo posible. Si yo le pregunto a un estudiante, puede haber muchas posibilidades de respuesta. Yo le puedo preguntar qué carrera quiere estudiar y me puede responder que quiere estudiar estadística, que quiere estudiar agronomía, ingenierías, algún profesorado, alguna tecnicatura en electrónica, ¿sí? Es decir, la posibilidad de respuesta es más de dos.
Aquí da la particularidad que en los datos, lo que yo obtuve, particularmente todos querían estudiar enfermería, pero yo tengo que mirar lo posible. Ante esta variable, elección de carrera, que es la variable porque es lo que me interesa conocer, ¿qué carrera van a elegir? ¿Cuántas respuestas posibles? ¿Hay al menos 2 respuestas posibles? Sí, hay más de 2 respuestas posibles. Entonces, es una variable. La variable elección de carrera más el elemento, en este caso estudiantes de último año, es una variable porque las respuestas que me pueden dar, las posibles respuestas son más de 2. Entonces, es una variable. Aquí da la casualidad de que todos han elegido enfermería como carrera, pero es mera casualidad y no le quita que la elección de carrera sea una variable. Entonces, fíjense cómo se relaciona, ¿sí?, lo que es variable con lo que es valores y datos. De alguna manera, la variable, si bien siempre está expresada de manera positiva, yo la puedo obtener como es algo que yo quiero conocer, una duda, una curiosidad, yo lo puedo asociar a una pregunta, y eso ya lo vamos a ver bien cuando veamos, o en esta lectura que ya tienen sobre instrumentos de recolección que tienen encuesta. De alguna manera la variable está relacionada a preguntas o a curiosidades o algo que yo quiero conocer, algo que yo quiero observar. Y las respuestas no necesariamente son algo que me dé otra persona. Si yo estoy estudiando perros, es obviamente que el perro no me va a dar una respuesta, pero puedo observar algo que me interesa del comportamiento de un perro. Puedo ofrecerle diversidad de alimentos y observar cuál prefiere y a ver si ese comportamiento lo mantiene o lo repite en distintos días o en distintos momentos en el que yo le ofrezco diversidad de alimentos y trato de ver cuál es el que le gusta. Entonces, la respuesta también no se limita a eso de responder una pregunta, sino también puede ser una observación. Entonces, los valores son un conjunto de respuestas u observaciones posibles y los datos son respuestas u observaciones efectivamente realizadas. Y la variable yo la puedo pensar como una pregunta, ¿sí?, como una duda, una curiosidad que yo tenga. Entonces, fíjense cómo se relaciona el concepto de variable, el concepto de valor y dato. Para que exista variable, yo tengo que mirar los valores, es decir, que exista la posibilidad de variar. En este caso no varió, pero existe la posibilidad de que esta persona pueda elegir otra carrera que no sea enfermería. En estos 3 conceptos, la verdad que muchas veces y en los exámenes finales tienen bastante confusión y me gustaría que me digan si es que ha quedado claro. Igualmente cuando tengan que hacer los prácticos pueden surgir dudas y no en este momento. Pero ¿ha quedado claro o quieren otro ejemplo sobre esto de cómo diferenciar la variable de lo que es valor y de lo que es dato? ¿Quedó claro, profe? Sí, profe, quedó claro. Bien, entonces fíjense que acá si yo les preguntase criterios de variación, ¿sí?, va a ser de elemento a elemento, ¿sí? Y si yo quiero caracterizar y digo, bueno, en este curso el 100% de los estudiantes han elegido enfermería, este número, ¿cómo lo clasificarían? ¿Qué sería este número? ¿Un dato? No, Interesante, estadístico. interesante, Freddy, que me hayas dicho, pero fíjate que el dato va a ser la respuesta, ¿sí? Enfermería es el dato. Esto puede ser, y acá va la respuesta correcta, era depende. Si estos 3 estudiantes están representando una totalidad, va a ser un parámetro, y si estos 3 estudiantes no representan una totalidad, este 100% va a ser un estadístico. Bien, excelente. Entonces, listo esta primera parte de estos conceptos de población muestra, variable, criterios de variación y reconocer o distinguir lo que es variable de lo que es valor de lo que es dato. Creo que hasta ahí nomás. Sí, es suficiente. Esto ya lo vamos a avanzar en la próxima lectura. Bien, entonces, perdón, próxima lectura, no, próxima reunión, para terminar de redondear ya con las 4 primeras lecturas que son teóricas y ya empezar en las cuestiones prácticas. Vamos a ver un ejemplo.
Entonces, este es uno de los recortes que tienen del práctico 1, ¿sí? Yo les había dicho que cuando yo estudio algo, tengo que conocer muy bien quiénes están componiendo o quiénes componen esa. Y antes de mostrar esto, vamos a eso, así los escribo completamente. Entonces, fíjense, yo tengo una duda, tengo una curiosidad. Quiero saber quiénes entran al aula y quiénes no. Y yo voy a tener que entrar al aula y en el listado que me muestra la plataforma, ir uno por uno y ver si ha entrado o no. Entonces, fíjense que acá yo, para poder satisfacer esa duda, yo necesito primero distinguir quiénes forman parte o quiénes van a formar parte de ese estudio. Si en este caso son mis estudiantes. Entonces, fíjense cómo yo primero defino si voy a trabajar con población, voy a trabajar con muestra, o quiero saber sobre un estudiante en particular si pudo entregar o no los prácticos a tiempo. Entonces voy a ver si el primer práctico lo entregó a tiempo, es decir, durante la semana de no recuperación, y el otro también. Es decir, observé un solo estudiante y obtuve 2 datos de él. Entonces, en un primer momento yo decido qué quiero estudiar. Si quiero estudiar una población, una totalidad, una muestra, o quiero estudiar un solo caso, o sea, uno y nada más que uno. Luego, yo tengo que ver, fíjense cómo para la población y muestra hay características que tienen que ver, antes que el tiempo, con la homogeneidad. Luego está el tiempo, el espacio en un sentido bastante amplio y el tamaño. Entonces, estas 4 características son características de población o muestra. No así de elemento, porque como es uno solo, no tiene sentido que yo encuentre, no tengo con quién comparar, con quién tiene una cualidad en común. Pero sí fíjense cómo el tiempo y el espacio, cuando estudio un solo elemento, estos van a constituir características que hacen a la variabilidad. O sea, este elemento puede cambiar en función del tiempo y el espacio, pero cuando estoy pensándolo en población y muestra, son cualidades que tienen que cumplir. Esto quiero que lo noten porque a veces suelen confundirse también. El tiempo y el espacio siempre está presente, pero cuando estudio una sola cosa, voy a identificar o voy a tener en cuenta el tiempo y el espacio para decir, estoy recolectando de esta persona 3 datos por semana, 2 datos por día, un dato por año, o sea, cómo cambia en función del tiempo o el espacio. Pero cuando estoy estudiando una población o una muestra, necesito saber, ¿es una totalidad o no es una totalidad? Es decir, ¿quiero trabajar con una población o quiero trabajar con una muestra? ¿Qué características en común comparten todos? ¿Qué hace que sean homogéneos? ¿Sí? Y luego voy a ver cuándo se hizo la recolección de datos y dónde están estos elementos que estarían constituyendo la población y muestra. Y luego necesito saber el tamaño, ¿sí? Que obviamente acá en el elemento no va a tener sentido porque es 1, el tamaño va a ser 1, ¿sí? Entonces, centrémonos en esto. Vamos a borrar la parte de elementos y nos centremos. Cuando yo quiero investigar algo, tengo que saber si se trata de una totalidad o se trata de un subconjunto, qué características tienen en común todos los elementos que componen esta población o muestra, cuándo se hizo la recolección de datos, dónde están esos sujetos de quienes yo recolecto datos y cuántos son. Por ejemplo, y vuelvo a tomar el caso de la noticia de Helsinki, que decía que con solamente observar el comportamiento de 11 personas sobre 12 billeteras extraviadas, se concluía que Helsinki era una ciudad honesta. Pero piensen
que un tamaño de 12 podría ser muy insuficiente como para caracterizar a toda la ciudad. Habría que ver cuántos habitantes son en total y ver si 11 personas son suficientes como para decir algo de toda la población. Entonces, esto siempre tiene que estar presente y muchas veces no lo está cuando uno lee una noticia o cuando uno lee algún artículo. Pero estos elementos no pueden faltar porque hace a la comprensión de cómo se hizo el estudio. Entonces, ahora sí, dicho esto, vamos a este ejemplo que tienen de la lectura. Vamos a ver. Primero entonces tengo que decidir, ¿se trata de una totalidad o no se trata de una totalidad? Siempre es fácil o más fácil pensarlo en términos de totalidad y no empezar como, ¿se trata de un subconjunto o no? Entonces fíjense que este es el caso de España o Reinado de España, donde le interesa conocer al Estado y en particular de esto se encargan los registros civiles, cómo se distribuye el apellido entre su población, o sea, qué apellido es más común o qué apellido es menos común. Entonces, fíjense que acá vamos a tener entonces, seguramente, y si bien no se da en todos los casos, pero uno supone que todos están en el registro civil asentados. Si bien son muy raros los casos de personas que no están asentados por distintas particularidades, es muy raro encontrar a alguien que no esté registrado, ¿sí? Es decir, una persona sin vida civil técnicamente. Pero uno entiende o supone que el Estado tiene un registro de todos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este informe surge de querer entender una totalidad. Entonces, está haciendo referencia a una población. Ahora pensemos, ¿sí?, en la homogeneidad en el tiempo, en el espacio y en el tamaño para poder comprender cómo se hizo este estudio. Entonces, ¿qué características comparten en común todas estas personas? ¿Sí? Son ciudadanos del Reino de España o de España. No sabemos cuándo se hizo la recolección de datos. Este es un número bastante frágil porque está representando un día en particular o un momento en particular. Porque de un día a otro puede haber nacido otro García y ya no sean esta cantidad, sino haya aumentado o haya disminuido si es que hubo decesos. Entonces, fíjense la fragilidad que tiene esta frecuencia, ¿sí? Este número es muy frágil. Entonces yo necesito saber en qué momento hay esta cantidad de García y Rodríguez. Entonces, pero la noticia no me dice cuándo se hizo la recolección o en qué momento está representándose. El espacio, bueno, eso sí queda claro que no ha hecho preguntas a ciudadanos de Francia ni a ciudadanos de, no sé, que no sea de los de España. Entonces, todas estas personas de quienes se recolectó datos están en España. Y acá no tenemos los datos tampoco sobre la cantidad, el tamaño. Si bien sabemos que entre los Rodríguez y los García suman una determinada cantidad, es obvio que tenemos que pensar que existen más apellidos, ¿sí?, y no se limitan a Rodríguez y García, ¿sí? Entonces, acá la noticia no me dice cuántos son, pero yo supongo que son más. Sí, tendría que ver cuánto es el tamaño de la Profe, población. tengo dos consultas con respecto a eso. El tamaño lo podemos saber porque estamos hablando de España, ¿o no? Y tenemos, si vamos a internet ya tenemos el tamaño de igual manera, ¿o no? Interesante, Freddy. Muy bien pensado. Podría ir a la página de España y consultar cuál es el tamaño poblacional. Pero, como les decía, estos números son muy frágiles porque día a día las personas nacen y mueren. Entonces, estos números están en un momento puntual y particular que yo no sé cuál es.
Yo podría, si supiese qué día que se hizo Profe, esa tengo recolección, tengo podría una ir. duda. Sí, Con respecto a la fecha, ahí lo dice, data del 1 del 19. Esa era mi cuidado, otra consulta, porque es el último informe. es un informe, ¿sí? Que no puede ser los datos del registro civil de este día, porque se tiene que procesar. Es decir, este informe lleva fecha 1 de enero del 2019, pero no me aclara que los datos que contienen a qué fecha están. Es decir, la cantidad de Garcías y cantidad de Rodríguez en un momento determinado fue ese, pero no sé cuál. Piensen que, por ejemplo, cuando uno hace el censo de que seguramente han respondido el censo del 2010, 2011, los resultados de ese censo están un año después. Ahora bien, y muchas veces se van lanzando resultados parciales de esos procesamientos. Es decir, no sabemos muy bien o no podemos tener certeza, ¿sí? Porque el informe lleva fecha eso, pero no me aclara, podría pensar que estos García y Rodríguez son cantidades a ese día. Podría ser, si lo pienso de esa forma, sí podría tener el tiempo y tendría que buscar cuánto era la población para ese día, para completar el tamaño. Pero los informes de los generalmente tardan 3 meses en ser procesados y eso es algo que no aclara, que si han leído la lectura, yo ahí pongo el caso de las estadísticas de trabajo. Las estadísticas de trabajo surgen de una consulta que se hace trimestralmente a algunas personas y se les pregunta, ¿usted la semana pasada trabajó? Quiere decir que esos datos que trimestralmente saca el INDEC son reflejo de lo que responde una persona en función de una semana de referencia. Y eso, bueno, que quienes nos dedicamos a la estadística sabemos muy bien qué censo, cada cuánto periodo, perdón, qué encuestas en particular toman qué periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, las estadísticas laborales toman una semana de tiempo de referencia trimestralmente. Pero eso nunca lo aclaran en los informes que lanza o cuando se presentan por los noticieros, nunca les dice, este número está representando una semana dentro de este trimestre. Sino dicen, en este trimestre se registró esta tasa. Y no es así. Es representado por una semana dentro de todo ese trimestre. Obviamente, como esto lleva mucho tiempo y mucho trabajo, no se hace muy corto en el tiempo, se hacen, fíjense, por trimestre. Entonces, no queda claro si este informe está conteniendo los datos a esta fecha en particular. No queda claro, podría ser o no, pero conociendo cómo funcionan los informes estadísticos, es muy probable que estas cantidades que representan a los Garcías y que representan a los Rodríguez no es de esta fecha. Esta fecha es del informe, pero el informe no está aclarando el periodo de tiempo o corte temporal que se tuvo en cuenta de los registros civiles para registrar esta cantidad de apellidos. Bien, ¿alguna otra consulta? No, profe, quedó claro. Perfecto. Sí, sí, es muy complejo este tema, pero ya cuando entremos a la siguiente reunión, que vamos a hablar un poco de cómo se captura datos, vamos a ver que uno no está constantemente capturando datos. Esto cuando uno hace informes o trabaja con este tipo con los organismos, no es que tienen información en tiempo real. Cosa que ahora con la Big Data y todas estas tendencias muy interesantes, podríamos llegar a pensar que tenemos cierta información en tiempo real en el momento, pero esto lo vamos a ver después de terminados los conceptos básicos, a ver qué pasa con la Big Data, qué está pasando con la fragilidad de nuestros datos y estas cosas que vamos a tratar de analizarlas, pero como un tópico especial, algo como para complementar toda esta primera parte que va a ser básica. Profe, llegando a esta conclusión con respecto a este caso en particular, ¿no? Sí. Entonces, en una población es difícil capturar el tiempo y el tamaño. Así es muy difícil.
Fíjense que incluso cuando uno hace el censo, fíjense que los censos, para ese día en particular, que siempre es domingo, se le hace la pregunta, primero que están prohibidos los traslados, o sea, moverse de casa en casa, y si usted ya respondió no puede responder 2 veces porque va a duplicarse el dato, pero siempre se pregunta, ¿usted dónde pernoctó? Entonces, la persona va a estar asociada a ese lugar donde durmió por última vez. Yo recuerdo que para uno de los censos, yo trabajaba de recepcionista de hotel y me tocó responder el censo dentro de ese lugar de trabajo. Como yo no podía, o sea, como la consigna o lo que el censo indica es que usted tiene que responder en función de dónde pasó la noche, y como yo trabajaba en el turno noche, yo madrugaba y entonces yo tenía que responder como si yo viviese en el centro, cuando eso no corresponde. Ahora, fíjense que incluso cuando uno está tomando, o sea, lo que hace el Estado es paralizar todo y trata de que, a ver, todo lo que pasa, dónde pasaron la noche las personas, y en base a eso capturamos los datos. Pero en ese interín de querer capturar los datos, no conocemos cómo se están llevando a cabo las estadísticas vitales, es decir, los que están naciendo y los que están muriendo. Van a quedar fuera del censo, ¿sí? Entonces, nunca vamos a saber con certeza la totalidad de algo cuando se tratan de grupos muy grandes, en este caso la cantidad de personas en el país. Podemos tener un número aproximado, pero nunca vamos a saber con exactitud cuántos somos, ¿sí? Precisamente por la dinámica propia de lo que puede ocurrir en un día, ¿sí? Entonces, también eso ténganlo en cuenta, que toda la información que surge de los censos es de un día en particular. No es de una semana, no es de un mes, ¿sí? Es de un día. Está representando datos de un día nada más. Excelente el aporte, Freddy. Así que eso me dio pie para hablar de esto, que siempre hay incerteza, es muy difícil tener seguridad en estadística. Bien, entonces creo que ya estamos cerca de hora. Bueno, a ver, este ejemplo, bueno, este es mucho más cortito, que también es del práctico, que habla sobre 450 enfermeras, o sea, acá yo ya tengo el tamaño, ¿sí? Yo, de las características que puedo recoger, yo ya tengo un tamaño, que es 450. Ahora tendré que decidir si 400 enfermeras pueden representar una totalidad de 7 hospitales, lo cual, cuando uno conoce o está en el área, sabe que es imposible que 7 hospitales estén formados por 450 enfermeras. Igual los que pusieron población, no hay problema porque es algo que no necesariamente todos tenemos que saber. Pero, ¿sí? Conociendo cómo se conforma la estructura del sistema de salud, vamos a ver que 450 es imposible una población, ¿sí? ¿Qué características en común comparten todas las personas a las cuales le pregunté? ¿Sí? La homogeneidad tiene que ver con que son enfermeras. Aquí tiempo, no sé. Y acá queda claro, pero no hay ninguna fecha posible. En cuanto al espacio, yo sé que son hospitales públicos de Valencia. Y bueno, el tamaño 450 le vamos a dar el signo de muestra, que es N minúscula. Y bien. Y bueno, este sería el segundo caso. Acá tengo una muestra porque yo puedo pensar, o tengo casi total seguridad, que 450 no puede representar una totalidad para 7 hospitales. Y las características que comparten todas las personas a las cuales le pregunté es que son enfermeras. Y aquí el espacio va a ser en función de Valencia. Seguramente, como este es un estudio sobre, no recuerdo bien, pero creo que es sobre violencia, yo voy y le voy a preguntar una vez, ¿usted alguna vez sufrió violencia en su ámbito de trabajo? Y me va a decir sí o no, o me puede detallar si alguna vez me pasó esto o no. Y yo no le voy a estar haciendo preguntas o más de una vez, ¿sí? Entonces, esto fíjense que también
conociendo el contexto del estudio, puedo decir que todos estos datos representan un día nada más. Y fíjense, y siempre piensen en la fragilidad de las conclusiones y de los datos, porque una enfermera puede haber respondido que nunca había sufrido una situación de violencia en su lugar de trabajo, y al día siguiente que le hizo la encuesta, sufrió una violencia en su lugar de trabajo. Entonces, por eso es muy importante que esté el elemento tiempo, porque está marcando, está encuadrándome hasta acá o hasta este momento sucedió esto. Desde acá en adelante o desde antes yo no puedo identificar muy bien qué ha sucedido con los datos. Incluso puedo decir antes, porque uno pierde la memoria, y eso ya lo vamos a ver en la siguiente reunión. Cuando uno hace preguntas, muchas veces uno responde en función de lo que se acuerda, y hay muchas cosas que nos olvidamos, y obviamente que al olvidarnos son datos que se pierden. Pero bueno, esas son cosas que se hilan más fino cuando uno hace preguntas y respuestas dentro de un contexto de investigación. Bien, entonces, con esto he terminado lo que tenía pensado para la reunión de hoy. Retomar la incertidumbre e inseguridad que va a estar permanentemente en toda la materia, y identificar población, muestra, elemento, qué es variable, cómo identificar los criterios de variación, y la importancia que tiene el poder reconocer el contexto puntual y particular en el que se desarrolló una investigación. Esta investigación se desarrolló en este momento y se capturó datos en este momento o en este periodo de tiempo, porque fuera de ese periodo de tiempo puede haber sucedido muchas otras cosas. Entonces, por eso es la importancia de todos estos elementos al momento de leer investigaciones o leer noticias. Y cuando nos toque hacer a nosotros también alguna captura de datos, no podemos perder de vista estos elementos. Si ustedes trabajan en una empresa, muchas veces les va a tocar hacer informes, entonces ustedes tienen que en su informe colocar todos estos elementos para que quien lea sepa que ese informe está en un contexto y en un momento determinado teniendo sentido, porque puede perderlo de un momento a otro. Bien, por mi parte eso sería todo. No sé si hay dudas o consultas que queden, ¿sí?, del práctico 2 o algún otro concepto que quieran repasar. O dudas que queden o le hayan surgido. Profe, ¿Sí? para quedar claro eso del punto 2, entonces el elemento es lo que se va a estudiar, la Así es. variable es lo que se intenta encontrar, Ujú. y en el punto, el 1B sería entonces el elemento es el agua, Ujú. es lo que se va a estudiar. La Sí, variable es el punto de ebullición, que va a variar en función a la altura. así es. En función a la Ah, altura. Perfecto. Sí, José, la grabación la voy a subir. Sí, sí. Bueno, comento a los que se unieron. Subí la grabación de la clase anterior, pero como tenía fragmentos de una película, YouTube me baneó y me hizo un strike por infringir derechos a esa película, ¿sí? Así que la primera reunión la van a tener en un Google Drive, por si hay estudiantes que quieran verlo. Y bueno, esta sí ya lo puedo subir a YouTube sin problema, porque no he infringido ninguna normativa. ¿Cuál es su canal de YouTube? ¿Está en la plataforma? Yo he creado un casillero que se llama grabaciones o videoteca. Creo que videoteca. Ahí voy a ir poniendo grabación de la reunión del 24 o de tal día. ¿Sí? Así ahí tienen los links. Ah, ¿dónde están los PDF? Sí, pero hay uno en particular que se va a llamar videoteca, donde ahí creo que ya subí el de la escena de crímenes de Oxford. Entonces Ah, sí, ahí, sí, ahí perfecto. va a haber un listado, ¿sí? Grabación de tal día, de tal día. Ahí van a tener el acceso. Igualmente lo voy a poner en modo privado, eh, por cualquier cosa, no sé. Por si hay algún estudiante que le moleste que se publique.
Va a estar en modo privado para que solo lo veamos nosotros que estemos en el curso. Bien, ¿alguna consulta, duda que haya surgido? Ya en la próxima reunión Profe, terminamos la parte teórica, que es la más aburrida. Sí. disculpa, lo del punto 4, el Ajá. efecto tratamiento, ¿se lo vamos a ver la próxima clase? Ah, sí, el efecto de tratamiento. Sí, sí, la próxima reunión vamos a ver tipos de variable, nivel de medición, el efecto de tratamiento que sirve para distinguir los tipos de investigación y ya adentrándonos a lo que es las preguntas en un instrumento de recolección. Sí, sí, ya vamos. Fíjense que como el método de enseñanza es flipped, o sea, al revés, la explicación queda mucho después de haber abordado el contenido, así como que estamos bastante atrasados en relación a las lecturas. Pero es para precisamente poder aprovechar, ya que tenemos poco tiempo de estos encuentros sincrónicos, poder aprovecharlo y despejarse las dudas principalmente. Más allá de las explicaciones que puedo dar, lo ideal sería que se utilice para despejar las dudas y plantear alguna consulta que quieran hacer. Sí, espero poder terminar toda la parte teórica ya en la próxima reunión y ya empezamos con algo más entretenido. Bien, ¿alguna otra consulta, duda? De mi parte no, profe. Bueno, ¿alguien que quiera escribir en el chat? ¿Alguna duda que les haya surgido, que haya quedado? Bueno, entonces, bueno, la gran mayoría, bueno, un poco más de la mitad han entregado los prácticos, el 2, así que eso ya lo voy a ir volcando, porque en el práctico 2 tienen ahí la calificación del 1 de sus autoevaluaciones, así que ya voy a empezar a armar los registros y seguimiento. Profe, Sí, disculpe, lo que El apartado que decía autoevaluación, ¿eso la corrección cuándo llegaría? ¿O las respuestas a ese cuestionario? ah, cierto, cierto, cierto. Ay, que puse la fecha de hoy, nada que ver. Hay una autoevaluación que es sobre la lectura 1 y 2 y yo pienso que una semana eh, podría ser tiempo suficiente, por sobre todo para repasar que hoy es 24. Podría ser una semana, hasta el 30, ya voy a corregir eso que está publicado. Es un cuestionario de autoevaluación, también optativo, si ustedes quieren hacerlo lo pueden hacer. No tiene retroalimentación inmediata. Cuando ustedes completen, no le va a llegar la respuesta. Cuando yo cierre el formulario, Google le va a generar automáticamente correos a cada uno y le va a llegar a su casilla el listado de respuestas correctas y el listado de respuestas incorrectas. Tiene calificación, pero es meramente indicativa, ¿sí? Recuerden que no, la autoevaluación no tiene que ver con algo que impacte en la regularidad de la materia, pero le puede ayudar a ver si van llevando bien los conceptos o hay algunas cuestiones que deban ajustar. Pero es optativo, sí, sí, va ¿Y a estar eso se va a abierto. hacer en función de todas las unidades o contenidos que vayamos viendo durante la materia? Sí, en la parte de presentación, en metodología de trabajo está planteado que se van a hacer autoevaluaciones cada 2 o 3 lecturas. Entonces, como ya vamos por la cuarta, digo, bueno, voy a hacer el de autoevaluación de las primeras 2. Igual, como les digo, las lecturas 1, 2, 3 y 4 son las más teóricas, es donde es más fácil hacer este tipo de actividad. Luego ya sería un poquito más práctico. Pero sí trato entre 2 o 3 lecturas y una autoevaluación que es optativa. Muchas gracias por responder eso. Bien, Eli pregunta si puede presentar el práctico 1. Bueno, si bien ya está cerrado el espacio, lo puedes hacer igual y comparar, ¿sí?
puedes hacer el práctico 1 o el recuperatorio 1 y comparar con las respuestas. ¿Sí? Lo importante es que lo hagas digamos, a conciencia y luego compares con la clave de corrección y ver qué está bien y qué está mal. Si bien ya están cerrados, podrías enfocarte entonces en presentar el práctico 2, ¿sí? No sé si ya lo habrás hecho, no recuerdo, Eli. Pero si quedan dudas o consultas de práctico 1, las puedes plantear igualmente, ya sea por este canal, por correo o por Telegram, no hay ningún problema. Lo que sí, dado que esta materia tiene una secuencia bastante dura, porque antes de analizar datos, antes que vayamos a los números, esta parte conceptual la necesitamos. Es por eso que la materia tiene una estructuración bastante rígida y que me cuesta año a año trabajarlo con mis estudiantes, porque a muchos les resulta muy, muy rígida, y es que no podemos, no sé, multiplicar si antes no sabemos sumar. Entonces, como el contenido es todo vinculado y todo relacionado, entonces me dificulta mucho esto de poder saltearme y que los estudiantes presenten prácticos de manera desordenada, porque un práctico requiere del anterior. Por otra parte, también el tema de los... entonces, es por eso que es tan estructurada la materia, por la forma y por el contenido. Igualmente, Eli, de mi parte no va a haber una devolución de tu práctico. O sea, comentarios sí, pero no es que yo te voy a corregir, esto está bien o esto está mal. ¿Sí? Entonces, como te digo, hacerlo a conciencia y corregir con la autoevaluación. Si las dudas persisten, obviamente que yo estoy ahí para ayudarlos cuando necesiten, y como les dije siempre, no tengo ningún problema que escriban. En cualquier momento yo les respondo, si estoy disponible, y si no, apenas me desocupe ya les responderé. Pero Eli, no te preocupes, son 4 prácticos nada más que hay que presentar para regularizar, así que todavía estamos re bien, pero necesitamos ir avanzando un poquito ya con los otros prácticos, y por sobre todo para que yo vaya viendo cómo voy a hacer la parte más dura con esta modalidad. Cómo hacer el análisis de los números un poco más llevadero con esta modalidad. Así que eso, hacelo para vos mismo, Eli. Ya no está habilitado el espacio, pero si hay dudas, consultas que quieras plantear, yo las voy a responder con todo gusto. Bien, ¿alguna otra cuestión que quieran plantear? Dudas, consultas. Bueno, entonces damos por finalizada la reunión de hoy. Les agradezco mucho la presencia y participación de todos. Ya saben que si les surge duda cuando están haciendo, me mandan un mensaje y yo les voy a responder a la brevedad posible. No se sientan solos, recuerden eso, que siempre voy a estar del otro lado, aunque esté a la distancia, ayudándolos en este proceso. Que tengan buenas noches y que tengan un muy buen descanso, y nos estaríamos viendo en la próxima reunión. Adiós, profe. Buenas noches. Profe, que tenga Hasta buen luego, día. profe. Saludos.